Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo la hora en la que me estés escuchando. Seas bienvenido, bienvenida, bienvenidex, bienvenides al capítulo número 39 de Chateamo. Yo soy Karime Villaseñor y saludo como siempre con mucho gusto a mi amiga, compañera, el limón de mi tequila, el jugo de piña de mi vodka. Anilu Pérez, ¿cómo estás, bebé de luz? Hola, muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Muy bien, muchas gracias, gorda. Ahora sí, otra vez, le atiné. Le atinaste. Ahora sí, no me equivoqué. Pues muy contenta de estar aquí contigo, gorda, y de descubrir este capítulo número 39. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Entonces muy contenta de saber qué información nos vas a tener el día de hoy. Si me voy a tener que asustar, si me voy a zurrar, no sé. No, hoy no te vas a asustar porque te voy a guardar el susto para la próxima semana, que viene nuestro especial número 40. Santa madre de Dios, ¿estás segura, bebé? Totalmente segura. Y pues se vienen cosas chidas porque pues estamos a 11 capítulos del 50 y casi a cumplir nuestro primer aniversario en Chateamo, gorda. Híjole, sí, qué emoción, gorda. Ya un año con este bellísimo podcast. Ya un año de estarle dando duro. ¿Contra el muro? No se crean. No, pues de ahora sí que de que doña Karime les traiga todos estos datos. Curiosos de la vida. Como cada jueves. Como cada jueves. Bueno, pues como cada jueves hoy te traigo un tema nuevo del que pues no te vas a asustar, pero sí te vas a quedar así como de... ¿De what? No mames. Ajá. Para que más o menos hagas la analogía, la historia que te traigo hoy parece que fue o copiada o inspirada en el pinche barco al que todo lo malo lo pasó. ¿En serio, gorda? Sí. O sea, así de trágico vamos a hablar el día de hoy. Te vas a sorprender. ¿En serio? Sí. Pues ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy, gorda? Pues mira, te voy a contar lo siguiente. ¿Y yo? Pues con mi cafecito, gorda. Yo con mi agüita. Con el Tratado de París firmado el 3 de septiembre de 1973, la monarquía dejaba de gobernar el actual país de Estados Unidos. Ya sin royals, es decir, la realeza en Estados Unidos, una familia irlandesa que desembarcó en suelo norteamericano en 1849 se adueñó de este papel representativo de dinastía. Desde sus primeros integrantes, Patrick Kennedy y Bridget Murphy, quienes si bien lograron posicionarse en las altas esferas de la sociedad política estadounidense, tal parece que sobre ellos y sobre su descendencia caería una maldición que cobraría la vida de más de uno de los integrantes de la familia, o los ha sometido a duras pruebas físicas y psicológicas que los llevaron incluso a vivir escondidos para evitar que se considerara que en la familia había un mal genético. Hoy les voy a contar de la maldición que acecha a la familia Kennedy. Estos vatos sufrieron más que Pepe el Toro en Ustedes los ricos. ¿En serio, gorda? ¿Te ¿Tanto acuerdas? así? Pepe el Toro pues se le murió la chorreada, Pepe el Toro se le quemó el hijo, Pepe el Toro estuvo en la cárcel, en Lecumberri, todo lo malo le pasó y después llegan los Kennedy. Dijeron, quítate, que ahí te voy. Si bien el más conocido o el más famoso es el asesinato de John F. Kennedy, pues viene una larga historia familiar que creo que los puede entretener muchísimo. Oye, gorda, ¿pero esto fue después o antes de? Todo empieza antes del asesinato de Kennedy. O sea, imagínate, ya tenía esa señal. ¿Para qué fue presidente, gorda? ¿Para qué? Espérate, es que ahí, así como la vez pasada decíamos en el barco del ¿para qué siguen viajando aquí? Yo claro. Aquí diría, ¿para qué siguen teniendo hijos? Es correcto. Pero bueno, te la voy a contar, las voy a contar. Resulta ser que de esta familia de quien yo les estaba hablando, es decir, Patrick Kennedy y Bridget Murphy, ellos fueron como los primeros más representativos en Estados Unidos. Pero su hijo, Joseph, espérenme, es que ahora me va a tocar pronunciar muchos nombres, déjenle bebo a mi agüita porque si no voy a Lolita Yalear. Ya sé. Ok, el día... Ahí está. Su primogénito, Joseph Patrick Kennedy, entró a la política y a los negocios. Así es como Joseph
se casa con Mary Hickey. Y de este matrimonio, tengo que confesar que cuando ayer estaba haciendo la investigación, regresaba al árbol genealógico, regresaba a los textos y decía, y luego aparte son de estas familias que él quiere poner a todos el mismo nombre. Claro, no para mames. no revolverte. O sea, como dices, güey, no mames. Es para que no se les olvide. Pues bueno. A todos les decían, por ejemplo, Joseph. Joseph. Ya. Patrick y Bridget tienen a su primogénito Joseph Patrick Kennedy, quien a su vez se casa con Mary Hickey. Y de este matrimonio nace Joseph Patrick Kennedy Jr. ¿Que este es el que va a ser presidente? No. Ok. Él se convierte en un empresario millonario y llega a ser embajador del Reino Unido durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt. Y él contrae matrimonio con Rose Elizabeth Fitzgerald, importante mujer de la sociedad norteamericana nombrada condesa por el Papa Pío VII en 1951. No manches, bro. Con este matrimonio es cuando al parecer empieza a desatarse esta maldición y los terribles acontecimientos que le espera a la dinastía Kennedy. A partir de este matrimonio de Joseph Kennedy Jr. y Rose Elizabeth Fitzgerald. Y en eso, Olivia Pope Fitzgerald Grant. De ellos dos es de donde empieza el desvergue. Chingueso. Pero el matrimonio... pero la maldición cae por uno de ellos o por los dos. Es que literal esto es lo que hace tan interesante el caso. No se sabe. Ok, simplemente les cayó. Simplemente empezaron a suceder desgracia tras desgracia. Tras desgracia. Ok. Del matrimonio de Rose Elizabeth y de Joseph Patrick Kennedy Jr. y de Joseph Jr., al cual ya nada más lo mencioné así porque ya no lo voy a volver a mencionar. Junior, ya. Del matrimonio Kennedy Fitzgerald tuvo nada más y nada menos que 9 hijos. Su pinche madre, no tenían tele. Por supuesto, Joseph Jr. Junior. Que ya sería Joseph Jr. Ajá. Joseph Jr. Y lo Joseph II. Joseph II, Joseph III. No. Joseph Jr., de ahí nace John Fitzgerald Kennedy, que es el que llegaría a ser presidente, John F. Kennedy. Él es el segundo hijo. Okay. El mayor era Joseph Jr. Después seguía, porque no, o sea, si el otro ya se llama Joseph, pues hay que ponerle John. Seguía John Fitzgerald Kennedy, que es el que fue presidente, John F. Kennedy. Después seguía Rosemary. Ay, no. Después, ya desde ahí estamos más gorda. Después, qué bueno que lo tocas, porque ella es con la primera con la que cae la maldición de los Kennedy. Ok, no, ya con el puro nombre gordo. Joseph, John, Rosemary, Kathleen, Eunice, Patricia, Robert, Jean y Edward, el más chiquito de los Kennedy. Fueron 9 en total, 5 mujeres y 4 hombres. Y la maldición de los Kennedy, la historia de la maldición de los Kennedy empieza con la primera hija mujer, con Rosemary Kennedy. Ingueso. Que ahí entiendo a lo mejor un poco si se inspiraron en esto para el nombre del libro, ¿eh? Pues puede ser, ¿verdad? ¿Quién sabe, eh? Resulta ser que cuando nuestra querida Rose Elizabeth Fitzgerald Kennedy... Amén. Cuando su mamá, cuando la mamá de Rosemary iba a dar a luz, cuenta la leyenda, no cuenta la leyenda, sí pasó esto en serio, ¿eh? Esto es real. Literal, ahora sí lo que vamos a hablar hoy es absolutamente todos hechos reales. Verídicos. Cuando ibas a nacer Rosemary, pues recordarán que en aquellos años, aunque fueras muy de la aristocracia, pues nacías en casa. Claro. Entonces, claro, la única diferencia es que a esta gente aristocrática, pues sí las atendía un médico, claro, no una partera. Ajá. Entonces resulta que cuando estaba a punto de dar a luz a Rosemary, literal ya se le estaba viniendo el chamaco, y el personal médico que estaba ahí, específicamente al parecer una enfermera, le dice: no, usted aguántese, el bebé no puede nacer hasta que llegue el doctor. Okay. Entonces la otra, pues, voy a intentar aguantarme. En eso sale ya la cabecita. Pues ya ves que cuando el niño dice voy a nacer, le vale madre y nace. Ya, ahí voy, gorda. Y cuando sale la cabeza de Rosemary, la enfermera, partera o la que estaba ahí, la regresa. ¿Qué? Y yo le colgaba. Sí.
O La sea, le dice, regresa. ni madres, mija, te me regresas. Literal. Árale. Y la otra, La vuelve a meter. se fundió. La vuelve a meter al canal vaginal. ¿Y no se murió? No. Pero claramente Es que era un a bungal. las Estaba ahí nadando. Aquí estoy. Ahorita salgo. no seas estúpida. Y luego- Entonces, claramente, al regresarla, pues la bebé sufre de privación de oxígeno. Pues sí, Esto obviamente afecta la oxigenación a su cerebro. claro. Por lo que después de que nace Rose, a pesar de que no era una niña totalmente con discapacidad, tenía sí cierta discapacidad en su desarrollo intelectual. Claro que lo tuvo. Por lo tanto, con el tiempo, pues ella, pues finalmente recordemos, esta Rosemary, déjame te digo en qué año nació. Rosemary nació en 1918. Ta madre. Hace años. En 1918. Ya no vive, me imagino, ¿va? Acaba de morir hace poquito. No manches, pues aguantó un Sí, chingo. hace unos años. Bueno, y luego. Pero es que ahí te va lo más impresionante que haya durado un chingo. Porque durante su adolescencia, en 1941, estas discapacidades de Rosemary llevan a que su padre tome la decisión nada más y nada menos de practicarle una lobotomía, Pobrecita. lo que provocó que Rosemary dejara de caminar y de hablar. No manches. Recordemos que la lobotomía era Sí. una cirugía que se hacía en el cerebro. Se los metían por el ojo, ¿no? Sí, bueno, es que primero, la previa a la lobotomía, sí abrían literal el cerebro y cortaban Cables. literal cables, pedazos del cerebro. Y tú todo desconchito. Posteriormente, Con la baba. sí, quedaban como zombies. Posteriormente lo que se usaba era un artefacto, muy parecido, si no es que igual, a un picayelos. Ok. Se metía por la cuenca del ojo, se hacían ciertos movimientos que cortaban reacciones cerebrales, neuronales. Claro. Por lo tanto, pues obviamente, si a cualquier persona esquizofrénico sano o no sana, le haces eso en el cerebro, pues la va a dejar quieta. Sí, o sea, Entonces, pues literal se va a quedar así toda. por eso en aquellos años las lobotomías eran tan famosas porque, pues, literal, pues dejaban al paciente Quieto. quieto. Imagínate que se le hicieron a un asesino. En el caso de Rosemary, dejó de caminar y de hablar. Y pues por supuesto de tener ese retraso mental. Gracias. Claro. Rosemary vivió 64 años más oculta entre instituciones de salud y supervisión médica constante. Rosemary murió en el 2005. Pobrecita, imagínate todo lo que tuvo que vivir. Estuvo ella viviendo en esta institución de salud mental privada por todos estos años, desde 1941 hasta el 2005, que murió. No manches. Ahí es donde empieza la tragedia de los... Pues vivió más que su de los- hermano. No sé qué es peor, gorda. Ya sé, gorda. No sé qué es peor. Pues bueno, entonces pues prácticamente Rosemary murió apenas hace 15 años. Sí, o sea, tiene Murió hace 15 años la pequeña Rosemary. Murió en el hospital Fort Atkinson en Wisconsin, Fort Memorial de Fort Atkinson, Wisconsin, Estados Unidos. Ah, Actualmente Wisconsin. se encuentra su cuerpo en Hollywood Cemetery, Brooklyn, Massachusetts, Estados Unidos. Ok. Ella fue sometida a la lobotomía a la edad de 23 años y desde ahí ya no salió, Pues no. pues hasta que murió Salió en estilo zombie. en estilo zombie. Pero bueno, decimos, ya le pasó Pues a bueno, Rosemary. pues ya pobrecita. Qué lástima. Pero a esta tragedia se le suma la primera muerte accidental de un Kennedy durante la Segunda Guerra Mundial. Joseph, o Joe Jr., como lo llamaban, hermano mayor de Rosemary, murió tras la explosión del avión que piloteaba a los 29 años. No manches. Era a él a quien su papá, Joseph Patrick, padre, quería convertir en presidente de los Estados Unidos. Ah, ok, su mente era el El primogénito. plan del papá de Joseph, padre, era que Joe Jr.
fuera el que se convirtiera en presidente de los Estados Unidos. Precisamente por eso él pertenecía a la milicia estadounidense, Claro. porque la idea era que el quien terminara siendo presidente de los Estados Unidos Era él, era él. el Junior. Pero muere de un avionazo a los 29 años de edad. Es Bien decir, joven. los Kennedy ya tenían Ah, a una en un asilo o manicomio y al otro muerto. Morido. Pero ese no fue el único avionazo que cobraría la vida de un Kennedy. Su hermana Kathleen, marquesa de Hartington, quien tenía ese apellido por su primer matrimonio con John Robert Cavendish. Ok. Lo que yo me pregunto aquí es, fíjate a qué edad murió y ya era su segundo matrimonio, ¿eh? No, En 1948, a los 28 años, murió. no manches. Murió acompañada de su segundo esposo, el conde William Un Wenton accidente. Fitzwilliam, mientras volaban al sur de Francia. A esas alturas ya llevaban 2 muertos 2 muertos y una en y una una en un clínica. manicomio. Como quien dice 3 perdidos. Sí, literal. De ahí viene la historia de John Fitzgerald Kennedy, quien cumple el sueño de su padre Al de ser. que un miembro del clan Kennedy lograra ser presidente. Así, John F. Kennedy logra ser el presidente número 35 de los Estados Unidos de Norteamérica, convirtiéndolo en el presidente más joven de su país después de Theodore Roosevelt. En 1953 se casa con Jacqueline Lee Bouvier, después Sus nombres, no conocida manches. como Jackie Kennedy. Oye, gorda, nada más. Tienes. Bueno, a lo mejor no te pongo A ver, en encrucijada. dime, de casualidad, El dato. A ver Ajá, si de el dato, casualidad a lo ver si tengo. ¿A qué edad era presidente? O sea, ¿cuántos años tenía cuando Sí, fue espérame. presidente? Porque obviamente guardo mis ligas. Sí, digo, nada más para saber, ¿no? Ah. ¿Y cuánto tiempo duró como presidente? Sí duró, no, pues no terminó su No terminó legado. su gestión. Entonces, su legado. legado. Porque murió que un año antes de que terminara o a principios de que inició. Dije, no, gorda, bye, pum. No, fíjate, ahorita te digo. Porque él nace en 1917. No manches. O sea, ya hace- 1917. Ya hace unos Ya. buenos años. Sí, pero bastantes, gorda. O sea, si todavía viviera, Él logra ser presidente de los Estados Unidos a los 43 años. ok, a los 43 años. Él estuvo activo en la política desde 1941 hasta 1963, que fue asesinado. Ok. Muy bien, entonces aquí es donde llega, donde yo creo que es una de las tragedias más marcadas de los Kennedy, porque era un presidente. Claro, o sea, estaba ahora sí que en el ojo del huracán, gorda. Era un presidente y un presidente muy querido. Lo querían mucho no solo a él, sino también a Jackie. De hecho, son considerados la 6ª pareja presidencial más influyente de todos los tiempos. No manches, ¿quiénes son los primeros? No sé, tendría que ponerme a checar, pero Ok. ellos son la 6ª pareja en la historia más influyente. Yo creo que ya Obama ya entraría también. Obama y Sí, ya Michelle sería ya como el entrarían. séptimo, ¿no? Ahí yo creo. Y eran muy amados, eran muy queridos, hasta que el horror de un magnicidio los alcanzó el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Este video que todo mundo hemos llegado a ver en algún momento, en el que él va con Jackie en su En el Ford carro. convertible Ajá. y le llegan unos balazos, iba a decir palomazos, ni que Sí. fuéramos a cantar. Unos No, como le dicen palomazos. aquí, unos plomazos. Unos plomazos así nomás. Hasta que Pero hasta fue que lo de lejos, asesinaran. ¿no? Sí, fue de lejos. Sí, no fue como a Colosio, que Sí, fue así de sí, cerquita. en la cabeza. Él fue de francotirador, lejos. ¿no? El presidente recibió varios impactos de bala en la calle Elm de Dallas, Texas, mientras viajaba en un Lincoln en un Lincoln Continental convertible producido por Ford. Ah, ¿ya ves? Sí, mi cabeza no estaba mal. Tú muy bien, gordo. tú muy Esto bien. sucedió el 22 de noviembre de 1963 a las 12:30 de la tarde mientras realizaba una visita política por el estado de Texas. Fue declarado muerto media hora más tarde. No manches, qué tragedia para la familia de veras. Ahí ya llevaban 4, no, sí, 3 muertos y una perdida. Y una perdida. Pero antes de que eso sucediera, John F. Kennedy y Jackie ya habían sido marcados
por la maldición. Perdieron hijos. Previo al asesinato, John F. Kennedy y Jackie ya habían experimentado el golpe de una pérdida, ya que su primera hija, Arabella Kennedy, falleció antes de nacer, No manches. en 1956. Fíjate, aquí voy a ¿Y hacer por qué le un pusieron ya paréntesis. nombre? Voy a hacer un paréntesis. Entre las fuentes que yo estuve leyendo, es muy gracioso porque, ¿qué crees? En unas fuentes aparece Arabella y en otras no. Ok. En otras aparece como que John F. Kennedy y Jackie solamente tuvieron una pérdida de un hijo, Sí. el cual sería Patrick, quien nace prematuramente en 1963 y muere 2 días después. Ah. Esto sucedió solamente 3 meses antes de que asesinaran a su papá. Ok. Pero a mí se me hizo muy curioso porque Pero donde... ¿por qué uno es Patrick y el otro es... No, es que en donde estuve investigando hay unos que dicen que fueron los dos. Ok. Es decir, que Arabella fue la primeritititita y que por un tiempo los Kennedy lo mantuvieron en ocultaron, silencio. Ay, perdón. ajá, Sí. porque pues murió todavía sin ni siquiera haber Nacido. nacido, y hasta incluso leí una parte en donde decían que ni nombre le habían puesto. En cambio había otra Que le información pusieron... que sí le ponían Arabella Kennedy, Ok. y había otras fuentes donde marcan que solamente tuvieron la muerte de Patrick, Del otro del hijo. otro hijo. Porque supuestamente ponen que los Kennedy tuvieron 4 hijos. Ok. ¿Y de esos ninguno vivió? Y de esos 4 nada más ponen que se había muerto Patrick. Y luego hay otros que dicen que sí murieron Patrick y Arabella y solamente quedaron otros 2 de momento. No manches. Entonces, ahí no sé realmente cuál sea como la fuente fidedigna, porque vi unas en donde sí hablan de Arabella, otras en donde no hablan de Arabella y solo hablan de Patrick. El que sí es seguro es Patrick. Ok, pero en ese entonces ya tenían otros 2. Sí, ya Es que no me sí, recuerdo. para cuando Patrick, ellos ya tenían otros 2 hijos. Ok. Porque de hecho es muy famosa la escena del funeral de del presidente. JFK, cuando va caminando tras el féretro, que me recordó mucho a Diana, Sí. que va caminando tras el féretro, está Jackie con sus 2 hijos. Ok. No me acuerdo de eso. Son, de hecho, si googlean así, Jackie Kennedy funeral JFK, les van a aparecer las fotos donde se ve ella totalmente de luto con 2 niños en los brazos. O sea, de la mano, pues. O sea, con 2 niños de la mano. Sus 2 hijos ya caminaban. Entonces, la historia dice, en las fuentes que yo encontré, que supuestamente antes de cualquiera de ellos estuvo Arabella. Ok. Entonces, después tuvo otro y después tuvo a Patrick, y Patrick es el que, y después tuvo a otro más, es decir, fue Arabella, tuvo 2 y a luego, John, porque y luego después de Arabella nació, por supuesto, John F. Kennedy Jr. Claro, otro Luego junior. fue otra niña, si no Es me... esta, si sí, es no esta, me- es una niña. Ajá, Pero la niña se Ju- ve más grande que... ¿Pero no fue la niña gorda? Entonces fue la niña, porque el primer hombre fue John F. Le pusieron el mismo nombre de su papá. Entonces, o Ni sea, modo que la- ni modo al que la primer niña- hombre, tronca. Ah, ya, yo dije, pues la niña se ve bien desarrollada como para que... Como pa' Y ella, que- no, es que como... Que no. Ah, mira, se llama Caroline. Caroline. De hecho, Caroline nació en 1957 y John F. Kennedy Jr. nació en 1960. ¿Y quiénes son los que Entonces- están al lado de ella? No está nada mal. Entonces, son hermanos de... creo que es Robert, el hermano de John F. Ok. Kennedy. Y luego, gorda. Entonces, la onda está así. Pero a mí se me hizo muy raro que en unos apareciera y en otros no. Sí, pues Supuestamente el orden de los hijos era Arabella, que fue la que murió sin ni siquiera haber nacido. Ok. Ella no alcanzó a nacer. Luego seguía Caroline. sí. Caroline, ajá. Luego seguía John F. Kennedy Jr. Y luego seguía Patrick. Sí. Porque Patrick fue, Patrick sí nace, pero se muere 2 días después de haber nacido. Ok. Entonces, de hecho, si tú buscas el árbol, la mayoría de los árboles genealógicos que te salen de los Kennedy, abajo de John FK y de Jackie, aparecen nada más ellos dos, Caroline ajá. y JFK Jr. Ok. Entonces, supuestamente el orden fue así: Arabella, Caroline, John FK Jr. y Patrick. Y hay otras, ahora sí que fuentes en donde nunca mencionan a Arabella.
Nada más ellos tres. Y se dice que no las mencionan porque por mucho tiempo los Kennedy tuvieron oculto esa pérdida que tuvo Con que tuvieron con Arabella. Pero hay otros que aseguran que sí, que O sea, le Arabella podrían sí decir, existía. oye, Vela. Pues total, ¿no? Sí. Oye, Vela, ven aquí. Suena como marca de cosméticos, ¿no? Sí. Arabella. Así se llamaba, sí, ¿no? pues así Había se una llama. marca así. Pues bueno. El chiste es de que así fue. Entonces, hasta el momento de la muerte de John F. K., ellos tenían dos hijos. Caroline y John F. K. Jr. Hasta ahí nos quedamos. Y hasta ahí pues todo iba, entre paréntesis, Pues bien. entre comillas, pues bien. Pero si nos vamos así a los abuelos y rememoramos, ya lleva la muerte del primogénito, la Sí. muerte de John F. K., la muerte Sí. de la otra hija, Kathleen, y la muerte de 2 nietos. No, bueno, sí. Y Rosemary, Rosemary mientras todo esto sucedía, Rosemary seguía encerrada. sería encerrada en el manicomio. En 1968, es decir, solamente 5 años después de la muerte de John F. K., otro asesinato teñiría de luto a la familia. Mientras cumplía con sus deberes de campaña como precandidato presidencial del Partido Demócrata, en su momento el senador Robert Kennedy, es decir, su hermano, Ok. fue baleado en la cocina del Hotel Ambassador por Sirhan, un palestino que aseguró que lo hizo por el supuesto apoyo que el ex fiscal general le dio al Estado de Israel. Ok. El misterio que envuelve la muerte específicamente de estos dos tiene una serie de teorías conspirativas muy cabronas que nos dan para otro podcast. O sea, más La muerte específicamente de la ellos muerte dos. de ellos dos. O sea, que estaban conectados en algo grande. Sí, hay mucha... Es que realmente hay muchas teorías, ninguna comprobada, pero hay muchas teorías de conspirativas, específicamente para la muerte de John F. Kennedy, Ok. que se terminan con la muerte de Robert. También fue en Bush. Entonces, en la muerte de Robert. Entonces, Robert se encontraba haciendo el acto cuando, no el acto sexual, sino el acto de campaña. Imagínate. Bueno, se fue feliz. Cuando es baleado y la imagen de su esposa, Ethel Kennedy, embarazada, sosteniendo a su esposo mientras pedía a gritos un médico, fue una imagen que no se le olvidó y conmovió al mundo entero. Que hasta O sea, tomaron incluso, foto. pues es que él estaba en un acto en vivo, gorda. O sea, él Ok. estaba en un acto en vivo. Ajá. Es decir, como con Colosio. Claro. Nada más que ahí él estaba al lado de la esposa, lo balean entonces él Dices cae, es Robert, ¿verdad? Robert Kennedy. También era Junior. No. No, es que hay otros Robert Kennedy Ay, después no. de Robert Kennedy. Junior me cae de madres. Y luego, Entonces, incluso se llegó a hablar que esta imagen de Ethel sosteniendo a su esposo había sido todavía más dolorosa que la de ver a Jackie caminando tras el féretro de su esposo con sus 2 hijos de la mano, porque Ethel estaba embarazada. y por los dos se parecen bastante. Se parecen yo sé muchísimo. sí, o sea, yo hasta sé se que peinaban igualito. no, pero esta no, pero esta no es la esposa, ese es uno que, como un doctor o qué. A ver. Porque esa no parece la esposa. No, esta no es la esposa. Y bueno, entonces, ¿y cuántos balazos le dieron? Claramente se pretendía o se sabía que si Robert seguía avanzando, pues él iba a llegar a la presidencia. No cabía la menor duda de que él iba a llegar a ser presidente de los Estados Unidos hasta que es asesinado este 5 de junio de 1968. Ellos tuvieron 2 hijos. Ok. Caitlyn Kennedy Townsend y Joseph Patrick Kennedy II, por supuesto. No? ¿Por qué no? Que cabe mencionar que, por ejemplo, todos van teniendo como legado político. Pues las imágenes están un poco fuertes, o sea, se Sí. ve el chorro de sangre. Y eso que están en blanco y negro. Ajá, o sea, pero en blanco y negro impactan más, ¿sabías? ¿Sí? Ajá. Es que a ti te gusta el blanco y negro. Sí, o sea, pero bueno, ¿y luego, gorda? Pues bueno, rememorando, ya llevamos la muerte literal de 5 hermanos, 4 hermanos Kennedy, una en el psiquiátrico y la muerte de 2 nietos. Pues bueno, y de ahí
O sea, iban haciendo como sumas. A ver, si tú tienes No, es que, ¿sabes qué? Se oye horrible, pero me imagino... 5 gatitos y te quito 2, ¿cuántos te quedan? Es la peor analogía de muerte ante una tragedia como esta. No, ya sé, pero es que así lo sentí, gorda. ¿A poco no? Así como, bueno, tienes 9 hijos, te quito 4. ¿Sabes qué me imaginé? O sea, sí oye horrible, pero me imaginé a la muerte así con la foto de todos los Kennedy, así de Ajá, ya. Pues bueno, apenas un año después de la muerte de Robert Kennedy, Edward Ted Kennedy enfrentó un escándalo tras vivir un percance automovilístico en la isla de... Esta isla está pedorro el nombre, espérame. Chappaquiddick. Tú nada más dile Chapa. Me estás haciendo ruido con el micrófono, no me lo muevas. Ya, vuélvelo a poner. Ahí estamos. Perdón. Gracias. Perdón, gordo. Sí. Se llama Chapa. Pónmelo bien, sigo yendo. No, aquí está. Ahí está, perfecto, gracias, qué amable. Aquí está, gorda, aquí está. Enfrentó un escándalo tras vivir un percance automovilístico en la isla de Chappaquiddick, en Nueva Inglaterra, en el que murió Mary Jo Kopchen. El entonces senador de Massachusetts, es decir, Edward, fue condenado a 2 meses suspendidos en prisión por abandonar el lugar donde ocurrió el percance. Es decir, Edward, o como le decían de cariño, Ted Kennedy, no murió, pero sí estuvo en prisión debido a que sufrió un accidente y pues él se fue y negó la ayuda a quien habían sido lesionados y por supuesto era responsable de una muerte. Okay. Entonces, si bien a él no lo alcanzó por completo en muerte, pero de todos modos sí estuvo en la cárcel. Involucrado en algo. Muy bien. De ahí les voy a contar acerca de David Anthony Kennedy. David Anthony. Es el cuarto de los hijos de Robert. Falleció en Palm Beach a causa de una sobredosis de cocaína el 25 de abril de 1984 con tan solo 28 años de edad. Pues mira, agradezco en haber nacido en esa familia. No, pues es que valiendo madre, ¿no? Mira, acerca de David te voy a contar una cosa muy graciosa. Qué gorda. David Anthony Kennedy tenía 13 años cuando su papá Robert lo asesinan. Claro. Se cuenta una anécdota, leí una anécdota en la que dicen que horas antes de que Robert hubiera sido asesinado, estaba en una casa de campo con su familia. Sí, es donde les toman la foto todos. David se avienta a un lago, entonces empieza a ahogarse, su papá entra, Robert lo salva, y horas después David se entera que su papá, que acababa de salvarle la vida estaba muerto. Qué fuerte, ¿y por qué graciosa, gorda? No, o sea, no dije graciosa. Sí, dijiste graciosa, te voy a contar un sí. Ah, perdón, era curiosa, disculpen. Y yo, ¿qué tiene? No, era curiosa, disculpen ustedes. Ok. Entonces, Y yo, ¿y esto qué tiene de gracia? Danilo, ¿en qué momento me tengo que reír? Sí, yo sé, qué pedo. O sea, lo peor es que ella puede hacer chistes negros y yo no. No, está bien, gordo, está bien. Entonces, David obviamente llevaba la carga. Imagínate lo que es lo que es venir de una familia en el que mataron a tu tío. Sí, mataron a tu tío. En el que solo 2 años después mataron a tu papá. Sí. Eso si no le cuentas que tienes una tía en el manicomio. Sí. Y otros 2 muertos. Sí. Y aparte de eso, tú estuviste a punto de morirte, te salvó tu papá y tu papá se murió horas después. No, pues está cañón. O sea, es un golpe muy fuerte para un niño, imagínate. Cabrón. Pobrecito. Y de ahí nos brincamos a su hermano. Michael Kennedy. Michael, hermano de David, y que tenía 5 años cuando asesinaron a su queridísimo tío John F. Kennedy, 10 años cuando asesinaron a su papá, 11 cuando se murió su abuelo y 26 cuando falleció su hermano. O sea, tenía 26 años cuando falleció su hermano. Cuando falleció David. ¿David falleció a los cuántos? A los 28. A los 28, ok. Les repito, Michael Kennedy tenía 5 cuando muere John F.K. Sí. John F.K. Tenía 10 cuando se muere su papá. Tenía 11. Espérate, ¿cómo fue eso? No, ¿cómo va a tener 10? Estas pendejadas. Y yo. No, porque el de Robert fue solo 2 años después, ¿no? Pues sí, por eso dije. Tenía 8, perdón.
Discúlpenme. Tenía 7, gorda. Discúlpenme. Tenía 7. Si tenía 5 cuando Espérame. murió su tío. A ver, En los espérame, 2 déjame años. verificar porque no la vaya yo a cagar. Y a mí esto de la... Es que había un chingo de fechas y un chingo de nombres. Ayer No te preocupes, yo también ya me estoy Oye, haciendo te bolas, escribí ¿eh? ayer, ¿no? Así Sí. de que, güey, es que Ya me volví son loca. un chingo y a todos les ponen el mismo nombre. Sí, ya sé, yo también ¿Por qué hacen esto? O sea, ya me revolví, pero aquí ya no me No, cuadra. gorda, sí está bien. Porque John F. Kennedy muere en el 63 Ajá. y Robert muere en el 68. Sí, son 5 años después. En el 68. Ah, Sí. pues es que... Y yo no, sí estaba bien. No, pues es que tú habías dicho 2 años después. No, apenas... dijiste. Esa fue la de Edward. Apenas un año después de la muerte de Robert es cuando Edward Ted Kennedy choca y termina en la cárcel. Ajá, pero ahorita cuando estabas dando las cuentas, dijiste... Antes fue pendejada mía, discúlpeme. 2 años después de que muere su tío... Ah, sí, O perdón, sea, eran 5. Sí, fue pendejada mía, Ok, discúlpeme. bueno, ya. Discúlpeme, pero ahí quedamos claros. Ya quedamos claros. John F. Kennedy muere lo matan en el 63, ¿Sí? Robert muere en el 68. Ok, sí, son Ok. 5 años. Muy bien. Entonces, regresamos con Michael. Va, A Michael ya se le había muerto el tío, ya, el papá, ya. el abuelo Check, y el hermano. check. Muy bien. Michael Kennedy fue licenciado en Derecho por la Universidad de Virginia. Se casó con Victoria Denise Gifford, hija de un jugador de fútbol americano. Tenía 3 hijos, un niño y 2 niñas. En definitiva, tenía la vida perfecta, o tal vez demasiado perfecta para ser un Kennedy. En 1997 se publicó que Michael había mantenido una relación sentimental con la niñera de la familia, Ingueso. cuando la chica apenas tenía 14 años. ¡Escándala! Pedófilo el niño. Pedófilo, es correcto. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Lo que claramente fue negado por Michael, Claro. aunque alegó en su defensa que no había mantenido relaciones sexuales antes de que ella cumpliera los 16, por si eso mejorara la situación. ¿Por qué? Y por si no fuera bastante, en diciembre de ese mismo año, es decir, 1997, mientras jugaba fútbol americano con esquís en las pistas de Aspen, chocó contra un árbol, sufrió graves heridas que causaron Su su muerte. muerte. Dios mío santo, cuánta tragedia. O sea, y todavía sobrevive en esta actualidad algún Kennedy. Con toda esta tragedia. Sí, pero ya llegamos, hubo una tragedia de este año, en este año de los Kennedy. ¿En Que serio? vamos a llegar a ella. Ok, no manches. Pues bueno, ya se nos habían muerto 2 hijos de Robert, ya se nos había muerto Robert, ya se nos murió John, ya se murió el Ya abuelo. se murieron todos, por eso bendigo Oye, que soy Pérez. oye, espérate. Bendigo Bien. Pérez. Mámalo, Pérez. Mientras toda esta gente moría, Rosemary estaba... Rosemary seguía encerrada, ella no se enteró de ningún pedo, ella vivía en su mundo. Ella vivía en su mundo lobotomizado. Ajá. Feliz, gorda. Ella- Feliz. Rosemary seguía babeando. Sí, ella se... ¿Qué comer? Que por ejemplo, aquí no te digo, no sé qué sea peor, si lo que vivió Rosemary o estar totalmente consciente de lo que le está pasando a tu familia. Pues yo creo que mejor me quedo como Rosemary sin saber nada. Con la del mundo, lobotomía. así. Nada más que... ¿Así no? Chale. Pues yo creo que es mejor. Porque de ahí volvemos con nuestra querida Jackie Kennedy. Todavía seguía viva. Seguía Y viva. también seguía viva la esposa del Robert. Del Robert Ethel. Ok. Y luego, Muy gorda. bien. Pues en 1999, Ay, tenía 9 años. fíjate, ayer no me metí a ver Ethel Kennedy cuando se había muerto. ¿Quién? ¿Jackie? La esposa de Robert. Ah, ya. Muy bien. ¿Cómo dices que se llama? Ti, tiri, ti, ti. No, ¿qué crees? Sigue viva, sí, ¿no? Sigue viva. Esa mamona. Eso, mi chingona. Pues si nos aguantaste, gorda. Sí, es que se quitó el apellido, ¿no? Sí, ya se dijo, no, cepillamos ese apellido porque, pues, no. Trae puras tragedias. No, sí sigue vivita. Sí, ya sigue vivita y coleando. Actualmente- Tiene 92 años. No, sigue pues sí, vivita. ya se ve bien pasita. Mírala. Oye, hasta como que le da un aire a Chabela, ¿no? Sí. Como que ahí se andan echando las competencias a ver quién. A ver quién se muere primero. Ajá. Seguramente va a ser ella. Digo, sin desearle el mal a nadie. No, pero ya con todo. De hecho, ¿sabes qué? Se me hace más guapo Robert que... Robert era más guapo Que que JF. JFK. Sí, la claro. neta. Ah, o quién sabe si es porque veamos fotos de que era más joven. Pues puede ser, pero Ah, de claro. todos modos, su estructura, o sea, de su cara, Sí se ve más, se ve más más, guapo más guapo. que el otro. Pues bueno, volteemos, sigamos con la querida Jackie Kennedy. Ajá. Quien,
quien claramente a estas alturas ya no era Jackie Kennedy, No, pues sino no. que ya era Jackie Lee, por supuesto se quedó el Kennedy, Claro. era Jackie Lee Kennedy Onassis. Y luego, Bueno, que por cierto hay una foto de ella con Chabela, ¿en cuando serio? Chabela era más joven, mira, acá están, A ver, yo quiero ver la acá están foto. juntas, íralas. Íralas, ¿Esta es qué Chabela? mona. Yo ¿A poco conozco esa mi es Chabela, yo conozco Pues mi se ve feita Chabela. Chabela. Pues es que Chabela es fea. Con todo respeto, Su Alteza. Sí, sí es fea. Pues bueno, llegamos a 1999. Jackie Kennedy se encontraría con la muerte una vez más, cuando la avioneta que piloteaba su hijo John F. Kennedy Jr. se estrelló en el Océano Atlántico No. a 12 kilómetros de la isla Martha's Vineyard en Massachusetts. O sea, si no es que los asesinan, se cae en la Mira, el avión, los asesinos se y los aviones... estrellan, no son. A ver, Te voy a dar un consejo. Si tú eres un Kennedy, no te subas a un avión. Vete en camión y aunque dure 3 Se días, ha gordo. volteado el camión porque Puta puta madre. Mira, yo ahora que me subo a un avión voy a ir a decir, hay aquí un Kennedy para que no se suba, por favor. Qué tarada eres. Pues no vaya siendo gorda. Imagínate. Ay, pues bueno. John, como le decían de cariño, falleció a los 38 años de edad al lado de su esposa Caroline Bassett, de 33, y su cuñada Laureen, de 34. O sea que no es mala idea eso de que te subas y dicen, Sí. ¿hay algún Kennedy Disculpe en el vuelo? para no subir. Sí, yo soy Kennedy, pero eres directo de la familia. Sí. Gracias, me espero el siguiente. Sí. Espero que viaje el más Rodríguez y más Pérez. Yo- Sí, porque no. Oye, gorda, y otro dato muy curioso de lo que ahorita nos estás diciendo, o sea, todos mueren realmente muy jóvenes. Muy jóvenes. O sea, muy apenas llegan a los 40. Ujú. O sea, si apenas llegan a los 40 y como que dicen, no, mijo, ya te di mucho aire. La muerte Ya. dice, no, ya hueles a Rosario Sí, Papal. ya, órale. Y ahí nos vemos. Bueno, cabe mencionar que John F. Kennedy Jr., pocos días antes de su muerte, había anunciado su intención de entrar a la arena política como senador demócrata por Nueva York. Lo cual a lo mejor nos puede llevar a unir toda estas Estas teorías tragedias. conspirativas hacia su tío y su papá, que su papá era presidente y peló. Su tío quería ser presidente y peló. Y ese Él también. dice que quiere ser presidente y se peló. pela. Y no solo Anónimos. eso, sino que se llevó de cola a su esposa y a su cuñada. Sí, no manches. O sea, pobres. Pero ellos no tenían hijos, ¿verdad? Espérame. Creo que Según yo, no. Según yo no. Pero yo digo A ver, que espérame un poquito. Anonymous sí nos puede decir qué pedo, No, gorda. no, aquí en el árbol genealógico no. Oye, a menos que se hayan muerto antes de nacer. Sí, también puede ser. Pero no sale aquí él con Y él dices tenía hijos. 38 Tenía años. 38 años Vea, cuando o sea, se muere. estaba a un paso de llegar al cuarto piso. A 2 años. A 2 añitos de llegar al cuarto piso. Pero bueno, de ahí ya vámonos más para acá, gorda. Bueno, Porque de ahí llegamos con Cara Kennedy. con cara Kennedy. Cara Kennedy fue la tercera hija de Edward. Y le pusieron face. Ted Kennedy. Qué tonta eres. Ya, verdad. Era la tercera hija de Edward, es decir, Ted Kennedy. ¿Te acuerdas el que estuvo en la cárcel? Sí, el Ted. Ella era su tercera hija, lo cual la hacía sobrina de John F.K. y de Robert. Sí. Cara es uno de los pocos miembros de la dinastía que ha tenido una muerte, entre comillas, convencional. Un ataque al corazón fulminante. Pero estaba bien joven, ¿no? El caso es que como no podía ser de otra forma tratándose de la familia Kennedy, a ella le sobrevino, el infarto. Ella revivió. Dijeron, milagro. No, mames. Lázaro. Ah, no. Cara. Sol, dijeron. Y sobrevivía. Ya, perdón. Hoy cubriste tu cuota de chistes mensos. Sí, ya, perdón. Y luego- Entonces, a Cara le sobrevino el infarto en su gimnasio habitual, después de que estaba haciendo sus rutinas diarias para mantenerse con salud y en forma. No manches. Me molí. ¿Sí? Literal. Cayó como el del barco. Apenas iba a levantar. Apenas iba a levantar la mano. Que salga el barco. Y cayó. Y ¡Pam! cayó muerto. Qué triste de veras. Ella murió en 2011, No, pues ya más reciente. ya ¿verdad? más reciente. Y si nos vamos más reciente, llegamos a Mary Richardson Kennedy, quien en 1994 contrajo matrimonio con Robert Fitzgerald Kennedy Jr., es decir,
el hijo de Robert Fitzgerald Kennedy y sobrino de John F. K. 6 años después del matrimonio, es decir, esta no era directa, esta era, como llamas, era para darle la familiaridad, la cuarta generación. Ella era nuera de Robert. Ok. Entonces, Ok. Y luego, ella se casa con su hijo, con Robert Fitzgerald Kennedy Jr. sí. Y luego se divorcian. Tras días después de firmar el divorcio con Robert, Mary Richardson fue detenida por conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Como consecuencia de ello, un juez determinó que se le retirase la custodia de Kira, la hija que había tenido con Robert, y que se le otorgase al padre. En los siguientes meses, la situación emocional de Mary empeoró y en mayo del 2012 apareció nada más y nada menos que ahorcada en su casa. Santo. Es decir, una nuera que ya no estaba tan directamente con la familia se suicidó. O sea, ¿cuánta sangre corre en esa familia? La autopsia determinó que también había ingerido antidepresivos. O sea, el divorcio le pegó mal pedo. Esto sucedió en el 2012. O sea, un año después del otro. Y apenas en el 2018 tenemos nada más y nada menos que a Christopher Kennedy Lackford. Christopher era hijo del matrimonio formado por Patricia, hermana de John F. K., y del actor Peter Lackford. Christopher Kennedy trabajó de actor en filmes como La Casa de Rusia, Terminator 3 y la serie de Fraser, así como la película 13 días. ¿Quién es? Googlealo. ¿Cómo se llama? Christopher Kennedy Lackford. Christopher Kennedy Masterson, no. No, Lackford. Ay, ¿este también es Kennedy? No sé si sea directo de ellos, pero sí es Kennedy. Y es hermano de Danny Masterson. Sí. ¿Kennedy no qué? sé si se quiten el Kennedy por miedo. Yo creo. Pero podría ser, porque sí es Kennedy. Christopher Kennedy Lackford. L-A-W-F-O-E. Bueno, este sí ya pasó de los 40, gorda. Sí. Y fíjate que él, igual que Cara Kennedy, tuvo una de las muertes más convencionales a comparación de lo que estilaba su clan familiar. Ok. Un ataque al corazón. Pero por supuesto, como pasa en la familia Kennedy, su muerte también tuvo sus particularidades. Christopher se encontraba practicando una modalidad de yoga que se realiza a altas temperaturas cuando, el hot yoga. Como el del barco, ¡pum! Cayó fulminado. Estaba muy hot, no pudo más su corazón y cayó redondito, señores. Redondito. Se murió por caliente. Pues sí. Él murió apenas en 2018. Sí, es lo que veo, o sea, tiene 2 añitos. Murió el 4 de septiembre del 2018 en Vancouver, Canadá. Así es. Y si nos vamos todavía más reciente, es decir, al año pasado, va a ser justamente un año, gorda, cuando el 1 de agosto del 2019, la joven de 22 años, Saoirse Kennedy Hill, nieta de Robert y de Ethel, murió a causa de una aparente sobredosis. ¿Saoirse qué? Saoirse Kennedy Hill. Rose Hill. Está como... No manches, estaba pues súper Ella era joven. nieta de Robert y de Ethel. Oye, ¿sabes qué es lo que me impresiona? Es que chécate Ethel ya cuántas muertes aguantó en su vida. La de su esposo, sí. La de 2 de sus hijos, la de una nuera. La de su nieta. Y la de su nieta. Un chingo. Y sigue viva. O sea, lo curioso de este caso es que estaba metida en drogas, le da una sobredosis y a él le encuentra, a Cyrus la encuentran en un complejo que era la casa de verano de su tío abuelo, John F. Kennedy. Ya. Y de hecho, pues apenas... ¿A qué estamos hoy? Hoy a 30. El sábado justamente cumple un año. Un año de que se murió. De su fallecimiento. Y como nada detiene a la maldición de los Kennedy, llegó el 2020, el año que también nada lo detiene. El año más pedorro que hemos vivido. En abril de este año presente 2020, Maeve Kennedy, de 40 años, y su hijo Gaydon, de 8, desaparecieron en la bahía de Chesapeake, cerca de Annapolis, Maryland, tras sufrir un accidente con su canoa. Maeve es la nieta de Robert F. Kennedy. No. Es decir, ella era prima
de la que se murió el año pasado. De De Cyrus. Cyrus. No sé cómo se pronuncia porque se escribe súper raro. Sí, Cyrus. Bueno, ella. De Cyrus. O sea, eran primas. Era su prima. Pero eran que como prima hermana. Eran primas hermanas. Ok. Sí. Y ella desapareció por completo. Entonces desaparece junto con su hija. Muy parecido a como le pasó a la chica de Glee. Ajá. Al parecer tuvieron un accidente con su canoa. Desaparecen. Y su marido, David McKean, y ella, lo que sucedió fue que ella, su marido y sus hijos estaban cumpliendo la cuarentena en una casa familiar. Ok. Los niños estaban jugando fútbol hasta que la pelota se fue al agua. Y entonces ahí su esposo declara que se subieron a una canoa con la intención de recuperar la pelota, fueron empujados por el viento y la marea los llevó hacia mar adentro y se perdieron. Y ya no se supo nada. Exactamente. Entonces... oye, esas sí son como las 1000 maneras de morir. maneras de morir lo cumplen los casual, Kennedy. ¿no? Voy por el balón y ya no regresa por el balón. Sí, cabrón, o sea... el mar se los tragó es que son por completo. cosas súper raras, porque, o sea, Sí. dices, güey, o sea, está bien que todas las familias sufren pérdidas, Pero entonces, por ejemplo, esta prima, ¿cuántos años tenía? pero ella estaba grande, ya tenía 40 y... Como 44. Tenía 40. Ok. Tenía 40 años y su hijo tenía 8. Entonces, se les va la pelota, Maeve le dice a su hijo a Gideon, vente, mijo, vamos. Ok. Se suben, llega una corriente de aire y los avienta hasta mar adentro, entonces Sí. se pierden y obviamente le hablan a la patrulla costera, a la policía, para que empiece la búsqueda, hasta que llega su madre, Kathleen Kennedy, es decir, hija de Robert y de Ethel, Ajá. Kathleen Kennedy Towsett, quien confirma el predecible final de Maeve y de Gideon, diciendo: con profunda tristeza comparto la noticia de que la búsqueda de mi querida hija Maeve y mi nieto Gideon pasó de rescate a recuperación de los cuerpos. Esto fue apenas en abril A de ver, este año. ¿Cómo dices que se llama esa morra? ¿Quién? ¿Maeve? Ajá. Se deletrea Maeve. Maeve. De hecho, pues obviamente salió en todos los periódicos porque fue así como de la maldición Kennedy cobra una vida más. Pues súper joven, ¿eh? Y hasta la fecha, respecto a la familia Kennedy, ella es la última que ha muerto. Ah, pues ya, ¿qué más, gorda? Sí, ya se llevó a toda la familia. Pero aún así, la maldición Kennedy, ¿qué crees? ¿Qué? Tuvo sus dañitos colaterales. Su papá, es que luego me revuelvo. Su mamá. Su mamá, la mamá de Maeve, era Kathleen Kennedy Towsett, Ajá. hija de Robert y de Ethel. Del hermano Literal, a Robert le pasó así como de los tantos que tenía, Sí, le quedaron 2. sí. De Kathleen esos dos, Kennedy es una. y Joseph Patrick Kennedy. Ok. Son los únicos que actualmente están vivos. Es abogada ella. Kathleen es abogada y es ex vicegobernadora de Maryland. Sí. Y Joseph Patrick es ex congresista de Massachusetts y actual es como el jefe de la familia Kennedy, porque de todos los más grandes, él es el que queda vivo. Oye, Y es el de mayor. JF Kennedy, ¿sus hijos qué pedo? ¿Siguen vivos? De o también JFK, ya- la única que sigue viva el es JFK. Caroline. El niño murió. Caroline Kennedy. Sí, ya se lo dijiste, ¿va? Sí, fue el que se accidentó con su esposa y su cuñada. El de los 38 años. Sí. Santa Jackie, madre. Jackie murió 4 años después de la muerte de John F. Kennedy Jr. Murió en 1994. O sea, se muere su hijo y dijo ella, yo ya no sé 4 nada. años después, se muere Jacqueline. ¿De qué? ¿De natural? Le dio un infarto, me imagino. Pues ya creo que es así Ya no como que sabemos dijo, aquí qué ya. pedo con esta familia, la neta. Pero fíjate que para cerrar esta pequeña maldición de los Kennedy, dejaron daños colaterales. Porque obviamente ¿Por qué no? Pues qué. esa técnica de Anilú de disculpen, aquí hay un Kennedy, oye, ¿quieres casarte con un Kennedy? Di. No. No, la neta no. El primer daño colateral que se considera parte de la maldición de los Kennedy le cae a nada más y nada menos a la sex symbol de los 60 y tantos, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Ella anduvo con Kennedy, ¿no? Sí. Marilyn y John F. K. se conocen en 1954 Ujú. en una fiesta de un productor a la que Marilyn llega, con quien todavía era su marido, el futbolista Joe DiMaggio. Ajá. A partir de ahí, Marilyn y John F. Kennedy mantuvieron una relación de forma intermitente que era sabida por muchos amigos, sobre todo del medio Artístico. artístico por parte de Marilyn. O sea, le puso Incluso- los cuernos a Jackie. Sí,
Pinche. Le puso los cuernos a Jackie con Marilyn Monroe. Era bien sabido, pero pues en aquellos años acuérdate que la mujer tenía que ser callada Claro. y sumisa, y era normal que el hombre pusiera los cuernos aunque fuera el presidente. Sí. Y pues aparentemente la actriz se suicida en su apartamento. La autopsia detecta restos de barbitúricos en el cuerpo y el certificado de defunción se recogió como causa de muerte el suicidio. Sin embargo, se dice que hay ciertas lagunas en la investigación y las contradicciones de testigos y documentos que alimentan la teoría del asesinato en el que estaría implicada los servicios secretos estadounidenses. Pues Es decir, podría ser. hay una teoría conspirativa que dicen que no se suicidó. Puede ser el ejemplo de sino esta que la película de mataron. Match Point. No la he visto. Ah, ¿no la has visto? Ay, gorda, tú muy mal, ¿eh? Entonces, pues se cree que no se suicidó, sino que pudieron haberla matado. Pues porque pues, era la amante del presidente. Claro. Y al parecer Jackie no era tan sumisa como todo el mundo creía. O sea, le puso ahí un ultimátum. Y eso lo comprobó su segundo marido, Aristóteles Onassis. Que sí que se casaron, estuvieron de 1960 y tantos a 1970 y tantos. Sí, el matrimonio de Jackie Kennedy con Aristóteles Onassis comenzaría a ser quien a partir de ese momento Jackie sería empezada a conocer como Jackie O. No fue tan idílico como el empresario griego había deseado. La ex primera dama era caprichosa, voluble y obligaba a su esposo a satisfacer sus excentricidades, ya sean por caras o absurdas que ellas fueran. Por ejemplo, el avión privado que tenían, quien corría diariamente 300 kilómetros para que Jackie tuviera su pan favorito para desayunar. Es decir, tenían un avión privado, el cual viajaba ¿Sí? para que le trajeran a Jackie el pan que ella quería para desayunar. Todos los días. Era un capricho de Jackie Kennedy y Aristóteles se lo tenía que cumplir. No manches. Hasta que estuvo cansado de esta vida, Dijo bye. Onassis intentó reconquistar a la ex mujer que tenía. Él deja a una mujer que se llamaba María Callas Por andar con para Jackie. andar con Jackie Kennedy. Cuando se harta de los caprichos de Jackie Kennedy, él intenta regresar con con su ex. María Callas, quien era una cantante, lo rechaza. A esto se le suma de que, dice, a estos reveses sentimentales se sumaría un hecho que dejaría a Onassis emocionalmente destrozado hasta su muerte. El fallecimiento de su hijo Alexander a consecuencia de las heridas sufridas, ¿adivinen qué? Por los Kennedy. No, ¿Por qué? en un accidente de avión. No, Dios mío santo. Entonces se ¿cuántas dice que tragedias? la maldición de los Kennedy alcanzó hasta el segundo esposo Claro. de Jackie, porque curiosamente su hijo Alexander, aparte de que el matrimonio con Jackie fue un desmadre, Ajá. aparte de eso, no pudo regresar con su ex, y súmale a eso, se muere su hijo. No, pues. Lo cual Pero el hijo termina- era con Jackie. No era con Jackie. ¿O Era un hijo que tenía aparte, él o aparte. sea, sí, total. Y se murió por las heridas que le causaron un impacto de avión. Otro avionazo. Y por último, Sí, voy a preguntar eso cada vez que me subo a un avión, definitivamente. y por queda último claro. tenemos nada más y nada menos a Lee Harvey Oswald. Y ese es el último. No, ese es el esposo Ese es nada más y nada menos de Kathleen, no sé qué. que el supuesto asesino de John F. Kennedy. Ah, no mames. Lee Harvey Oswald es arrestado en un teatro 80 minutos después de los disparos a Kennedy. Ok. Oswald fue acusado de matar a un oficial de policía de Dallas antes de ser acusado por el homicidio del presidente. Oswald dijo no haber matado a nadie. Alegó que él solamente era el señuelo. Pero el 24 de noviembre, es decir, solo 2 días más, 2 días después del asesinato de JFK, la policía de Dallas decide trasladar a Oswald a la cárcel del condado. Mientras Oswald es trasladado por los estacionamientos subterráneos del cuartel de la policía, Jack Ruby, un empresario con presuntos vínculos del crimen organizado, que ese Jack Ruby nos da para otro podcast, Sí.
dispara a Oswald en el abdomen, hiriéndolo de muerte frente a una multitud de periodistas, fotógrafos y camarógrafos presentes en el momento del traslado. Oswald muere en el hospital pocas horas después. O sea, lo mataron para que no hablara y no viera, yo creo. Las teorías conspirativas, Como, eso dicen. de hecho, también sería interesante hacer un podcast acerca de Colosio, ¿no crees, gorda? Interesante. Sería muy interesante porque, pues, está bárbaro, Está- gorda. está cabrón. Bárbaro. Y aparte de que habían 2 Marios y ese pedo, ¿no? Los Marios. Está cabrón, está cabrón. Pues definitivamente no sabemos los alcances de esta maldición. Y si llega al punto en que la descendencia Kennedy definitivamente desaparezca, o por fin la que desaparezca de sus vidas sea la tragedia. Maldición, mala suerte, karma, coincidencias, quién sabe. Pero por si las dudas, yo te recomiendo que sigas manteniendo tu distancia con lo que queda de la familia Kennedy. Y por supuesto, te deseo una dulce descendencia. Hágale una limpia. Pásenle un huevo. Pásale A los un que huevo, quedan de los sí, Kennedy. por Gorda, favor. pues hasta aquí llega la maldición de los Kennedy. Pues ya que más, ¿Cómo gorda, te la pues, béisbol? Pues mucha sangre, ¿A poco gorda. no perdiste la cuenta de las muertes? Sí, ya, me perdí, el papá Oye, murió. después de Robert, Ya, te perdiste. sí, ya no supe quién era quién, todos los decimos los Kennedy. Todos murieron. Los que más, el que más hijos perdió y nietos, y quien más descendencia ha perdido ha sido Robert. Robert, sí, pues definitiva, él tenía que 5 hijos, ¿no? Fue quien más hijos perdió. Así es. Qué triste de veras. Pues bueno, ahorita ya todos están allá juntos haciendo la fiesta, haciendo el pedo, Sí, así es. tratando de Ahora que también, de generar fíjate, un gobierno en el cielo. Yo aquí qué sé. nada más voy a hacer una anotación importante, ¿eh? Chile, ¿Has escuchado eso de que las cargas energéticas se llevan también en los nombres? sí. Esta familia es fanática de repetir nombres. Ya todo ponerles A todos les repiten nombres. nombres. Por ejemplo, hasta las terceras o cuartas generaciones hay Patricks. Patrick, ¿sí? Todos son Patrick, sí, por eso me revolví. De hecho, el último es un Joseph Patrick III, que es hijo de Joseph Patrick Kennedy II. Joseph Patrick Kennedy II es hijo de Robert Fitzgerald Kennedy. No, Dios mío santo. Pues, mijo, tú Y sí que nos fíjate, estás escuchando hasta la limpia, Robert- gordo. Robert tiene, bueno, Robert ya murió, pero de Robert quedan 2 hijos Sí. vivos, que es Kathleen Kathleen. y que es Joseph Patrick Kennedy. Ajá. Kathleen, así se llamaba la hermana que murió. Sí. Joseph Patrick Kennedy, pues es el nombre del abuelo. Sí. Y Joseph Patrick decidió que era una fabulosa idea ponerle así a su hijo, Joseph Patrick Kennedy III. Qué horror. Qué horror. Entonces, Cámbiale ya de nombre. Hay cargas energéticas que se llevan en los nombres y absolutamente la mayoría de los Kennedy vivos que son como conocidos Repite el nombre de los pasados. repiten el nombre de los pasados y casi todos están metidos en la política. ¿No? Todos. O sea, Sí. también, a ver, señales, gordos. Señales. Este último, no política. Joseph Patrick Kennedy III, él es congresista por Massachusetts y se le considera un astro en el ascenso del Partido Demócrata. O sea que no dudemos que en unos años escuchemos el nombre de Joseph Patrick Kennedy III, por ahí llega. Gorda. Pero en mi caso me daría pavor tratar de llegar a la presidencia siendo un Kennedy. Sí, no En manches. mi caso. Qué miedo. Pues, Ahora a ver. sí que ustedes sabrán. Y mira, John F. Kennedy Jr. no estaba tan feíto, ¿eh? ¿No? No era feo. No era feo. Pues bueno, ahora sí que de todos los que quedan muy poquitos Kennedy Sí. y los que no, pues están escondidos, Ya básicamente. Pues bueno, gorda. Pero bueno, ahí está, gorda. Espero que les haya gustado. Yo sé que traté de hacerlo lo más claro. Yo sé que estaba un poco revoltoso porque todos se llaman Kennedy. igual, Sí, ya sé. Pero no, sí estuvo pero entendible, gorda. creo que estuvo entendible. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Chateamo. El próximo jueves nos toca especial, entonces ya saben que los especiales es de que se pongan a oscuras con sus velas, sus Biblias satánicas Sí. y pues se alisten para escuchar nuestro próximo podcast especial número 40. Muchísimas gracias por habernos permitido llegar hasta acá. Gorda, muchas gracias. No, hombre, al contrario, gracias a ti. Y pues ya emocionada para saber de qué va a tratar el próximo capítulo.
Muy bien, muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerden que Café Latte está de lunes a viernes a 10:30 de la mañana a través de www.exensradio.com. Ya me iba a despedir como en Café Latte. Sí, Yo ya soy sé. Karime Villaseñor. Muchísimas gracias y yo como cada jueves te buscaré y te pregunto, ¿chateamos? Esto es una producción de Excellence Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Excellence Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en excellenceradio.com. Comparte.